Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la bilateralidad. Nuestro grupo está compuesto por Mariana Ángel Celis, Juan Andrés Argüello, Ligia Natalia Bernal, Jaime Lara Fuenmayor, Alejandro Charri y quien les habla, Juliana Cortina. A continuación explicaré más a fondo en qué consiste el término de bilateralidad. La bilateralidad es una de las características importantes en el ordenamiento jurídico. En derecho, el concepto de bilateralidad hace referencia a las normas jurídicas cuyas características dan derechos y establecen obligaciones, a la vez para las dos partes que intervienen en el acto jurídico. Dentro del ámbito del derecho podemos hablar de contratos bilaterales, modificaciones bilaterales, derechos y obligaciones bilaterales, como lo dije anteriormente. En la norma jurídica se establecen deberes de un sujeto hacia otro diferente. Nuestro grupo se va a enfocar y va a exponer la bilateralidad desde el punto de vista comercial, el que es llevado a cabo entre dos países y dos gobiernos. A continuación, mis compañeros les ampliarán el tema. Cuando se habla de un tratado de libre comercio, se hace referencia a un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios en la que se eliminan aranceles. Se negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países pertenecientes al mencionado acuerdo. Que tiene un conocimiento general de qué es un tratado de libre comercio, haremos referencia al acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos el 22 de noviembre del 2006. El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se surtió mediante la aprobación de la Ley 1143 de 2007 por el Congreso colombiano y se complementó mediante sentencia constitucional 750 de 2008, mediante la cual el acuerdo de la citada ley se encontraron acuerdos al ordenamiento constitucional del país. Con igual suerte ocurrió con el protocolo modificatorio del acuerdo firmado el 28 de junio del 2007 y aprobado mediante la Ley 1166 del 2007, cuya exequibilidad fue declarada en sentencia constitucional 751 del 2008. El 12 de octubre del 2011 en el Congreso de los Estados Unidos se aprobó el acuerdo, hecho que fue seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente Obama el 21 de octubre del 2011. Así se inició la etapa de implementación normativa del acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto verificar que se llevaban a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el acuerdo es compatible con el ordenamiento jurídico. Agotada esta etapa se hace el canje de notas entre los dos gobiernos, lo que se realizó en la pasada sexta cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en la que se estableció la fecha de entrada en vigencia del TLC. El proceso culmina con la publicación del decreto 993 de 2015 de mayo de 2012, mediante el cual se promulga el acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos. El alcance de este acuerdo consiste en ser un generador de oportunidades para todos los colombianos sin excepción, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrían vender sus productos y servicios en condiciones muy favorables en el mercado estadounidense, pero no solo a los exportadores, también a todos los demás productores nacionales. Los temas que se negociaron fueron los considerados como generales, es decir, acceso a mercados en sus dos vertientes industriales y agrícolas, propiedad intelectual, régimen de la inversión, compras del Estado, solución de controversias, competencia, comercio electrónico, servicios ambiental y laboral. Efectos del Tratado de Libre Comercio en el sector agrícola colombiano. Recordemos que este Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ya va para 8 años de haber iniciado. Lo primero que tenemos que ver es la diferencia de costos en la producción y exportación, debido a que Colombia es un país que exporta menos y recibe mayor importación. Esto quiere decir que estamos mandando a traer los propios insumos que divinamente el propio país Colombia podría realizar internamente sin necesidad de crear importación. Además de esto, involucramos materias del sector laboral, el sector mercantil, entre otros, puesto que al existir una alta compañía, una gran compañía internacional, los trabajadores reciben menos salario por más horas de trabajo. Todo esto para lograr compensar la competencia internacional que nos rodea. Debido a que si no se manejara ese sector
no podría ser posible llegar siquiera a los linderos de exportación en relación a otros países. También recordemos que uno de los efectos del sector agrícola colombiano es que tenemos bastantes campesinos ya desplazados, puesto a que al existir tantas multinacionales no se les es permitido obtener ganancias como lo había anteriormente. Si revisamos un poco el histórico, tenemos básicamente una baja en estadísticas comprobado directamente en una canasta exportadora. Estamos hablando más o menos de cifras del 2012 que comprueban el inconveniente y el impacto negativo que ha llevado el mismo Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Características generales de la problemática. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos entró en vigencia desde el 15 de mayo del 2012, con la finalidad de fortalecer el comercio entre ambos países. Pero con el tiempo se ha demostrado que el más beneficiado por el TLC es la potencia norteamericana, ya que en los últimos años sus exportaciones han sido mayores a las hechas por Colombia. Aunque por unos años hubo un balance positivo para Colombia, esto fue decayendo con el transcurrir del tiempo, ya que actualmente hay un déficit comercial en su balanza agrícola con Estados Unidos, lo que nos permite identificar la situación problemática que es la baja tasa de exportaciones de Colombia a Estados Unidos y la afectación del TLC al sector agrícola en nuestro país. Lo demostrado durante los 8 años que lleva en vigencia este tratado es que Colombia está bastante atrás en lo referente a exportaciones a Estados Unidos. Uno de los principales sectores más golpeados por esta falencia es el agrícola, ya que según el Departamento de Agricultura estadounidense, se están impulsando misiones comerciales para mayores exportaciones al mercado colombiano, ya que lo resalta como uno de los más prósperos para aumentar exportaciones de productos agrícolas y alimentos. Esto gracias a las facilidades permitidas por el TLC que les permite lograr niveles de venta muy altos. En lo que se refiere a exportaciones de maíz, Colombia es el cuarto mayor mercado para el producto, lo que permite a Estados Unidos incrementar sus ganancias hasta 10 veces más de lo que anteriormente lograban. Lo que también sucede con la harina de soya y la soya, ya que sus ventas han aumentado 6 veces. Lo mismo sucede con distintos bienes consumibles como nueces, carnes y alimentos para mascotas, cuyas ventas registran aumentos significativos. En conclusión, y según la agencia gubernamental norteamericana, desde la entrada en vigor del TLC, las exportaciones agrícolas se duplicaron logrando llegar a 2.900 millones de dólares, principalmente por el aumento en la demanda de alimentos y las favorables condiciones arancelarias. Esto en el cierre del 2018. En el mercado de granos como arroz, maíz y trigo se incrementó de 570 millones a 1.223 millones de dólares. Las carnes rojas de res y cerdo subieron de 129 a 284 millones de dólares. Los productos lácteos aumentaron de 27 a 72 millones de dólares, entre otros productos como el rubro de aceites vegetales y sus derivados. Venta de pollo y productos pesqueros duplicaron o incluso triplicaron sus ganancias. Dados los distintos factores, se puede evidenciar que Colombia es el principal importador de productos agrícolas estadounidenses en Sudamérica. El panorama en cuanto a las importaciones de Colombia a Estados Unidos tuvo un incremento mínimo, ya que según el DANE la compra de productos colombianos por parte de los norteamericanos se incrementó de 2.298 millones a 2.688 millones de dólares. Esto gracias a las ventas de café y flores. La venta del grano de café pasó de 1.017 millones a 1.238 millones de dólares y las exportaciones de flores subieron de 668 millones a 767 millones de dólares. También hubo un incremento mínimo en distintos productos como el azúcar de caña que pasó de 12 a 20 millones de dólares y el aceite de palma que pasó de 7 a 17 millones de dólares. Infortunadamente disminuyeron las exportaciones de productos como las colaciones de productos pesqueros que pasaron de 100 millones a 74 millones de dólares y el banano y plátano que pasaron de 254 millones a 192 millones de dólares. Con lo anterior, es inevitable decir que el gran ganador del TLC es Estados Unidos, que aumentó sus ganancias ponderándolas en 2.984 millones de dólares, mientras que Colombia apenas alcanzó los 300 millones de dólares, evidenciando su progreso precario de la mano de este tratado, enseñándonos cómo logró aumentar su canasta de importaciones pero no la de sus exportaciones, que en principio debería ser el principal objetivo por parte del gobierno, ya que sus ganancias son mínimas en comparación al Estado norteamericano, evidenciando la falta de interés de expansión del agro por parte de los gobernantes del país y causando la paulatina decadencia del sector agrícola y las familias que dependen de este, dando importancia a marcas y productos extranjeros por encima de los nacionales.
y la economía de los que laboran en este sector. Respecto al conflicto de la desigualdad que se viene presentando entre el TLC de Estados Unidos y Colombia, una de las posibles soluciones que se podrían mencionar sería disminuir la importación de insumos innecesarios, es decir, que se importe lo menos posible, ya que existen insumos los cuales se pueden producir de una manera directa y mucho más económica en nuestro territorio nacional. Insumos o productos tales como el maíz, nueces, granos, carnes, etc. Otra posible solución sería aumentar la exportación en productos tales como grano, carnes rojas, productos pesqueros, café, banano, plátano, flores y azúcar. Esto acortaría un poco la desigualdad que se presenta entre Estados Unidos y Colombia respecto al libre comercio. Sumado a esto, también es necesario dar mayor garantía a los agricultores de nuestro país. Entonces, se puede pensar en favorecer más al agricultor y menos a la multinacional. Esto tiene que ver mucho, volviendo al tema de la desigualdad, tiene que ver mucho con este concepto, debido a que, por ejemplo, Colombia es un país que maneja únicamente el sector primario de la economía, cosa muy distinta a Estados Unidos, que es un país totalmente industrializado. Entonces, si tenemos eso en cuenta, vamos a contar con que los mayores productores de nuestro país son los agricultores, los campesinos, y es precisamente el sector que se está desatendiendo. También hay que tener en cuenta que estos agricultores pues hacen parte de miles y miles de familias en el campo colombiano que únicamente subsisten de esto, de su producción. Entonces, en el momento en el que se le ven vulnerados sus derechos o no se le aseguran sus garantías, esto crea aún más desigualdad en el país, no solo en el país, sino también es una brecha social grandísima la que se ve en el campo colombiano. Y no es lo mismo, obviamente, comparar un agricultor con una gran multinacional. Entonces, si lo analizamos más profundamente, estas familias en su mayoría no tienen oportunidades de subsistir a través de otros medios. La mayoría se lucra únicamente de su trabajo, de su producción. Por ende es necesario un cambio en la estructura o en los planes dentro del Estado para atender más a esas familias que en cierta forma se ven vulneradas y necesita que se le garanticen plenamente sus derechos. Si lo analizamos macroeconómicamente, la balanza comercial colombiana siempre es negativa, ya que exporta mucho más de lo que importa. Entonces, podemos ver que es una economía totalmente débil y que además de ser débil, descuida al principal factor o al factor primordial, como lo son los agricultores, que son el principal factor dentro de la economía colombiana al ser meramente una economía de primer sector.